Bienvenidos. En este su módulo hablaremos de lo que es la seguridad del tratamiento y la evaluación de impacto del tratamiento de datos personales. Cuando hablamos de seguridad del tratamiento, primeramente tenemos que entender siempre que la seguridad de la información viene a ser una dependencia gigantesca para la protección de datos personales. No puede existir protección de datos sin seguridad de la información. Entonces, desde esta perspectiva, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, por supuesto, establece la seguridad del tratamiento, por cuanto el responsable encargado del tratamiento de datos personales deberá sujetarse al principio de seguridad de datos personales, para lo cual deberá tomar en cuenta las categorías o volúmenes de datos personales, el estado de la técnica, mejores prácticas de seguridad, los costos de aplicación, de buena naturaleza, alcance, contextos y los fines de tratamiento, así como identificar la probabilidad de riesgos. Bueno, en general, pues, cuando hablamos de lo que es el estado de la técnica, algo muy importante es cuáles son las mejores metodologías para realizar una gestión de riesgo. En este caso, si bien la gestión de riesgos es para proteger los derechos y libertades de los titulares de datos, estamos hablando de una manera más holística, porque si nosotros no podemos realmente hacer una gestión de riesgos solo para el ámbito jurídico, el ejercicio de derechos, sin pensar que tenemos que hacer una gestión de riesgos de seguridad de la información. Y ambos están intrínsecamente ligados. A la final, la protección de datos personales, la naturaleza es multidimensional. Entonces, la ciberseguridad siempre estará presente allí. La seguridad de información, que es más extensa que la ciberseguridad, por supuesto, es un pilar. Dentro de esto, pues, ¿quién debe implementar estas medidas organizacionales y técnicas? El responsable encargado del tratamiento de datos, según sea el caso. Y algo importante también, las mejores prácticas de seguridad en general, existen estándares que podemos utilizar para ayudarnos, para lo que es gobernanza, por ejemplo, implementación de proyectos. Por ejemplo, el ISO 27701, ISO IEC 27701, es un estándar, una norma que nos ayuda justamente a implementar un proyecto, a implementar un sistema de gestión de protección de datos. Este se reposa a la vez sobre otras normas de buenas prácticas, como es el 27001, o el 27002, o el 27005, que son fundamentales para esto. Muchas otras normas existen también, pero tenemos que entender que más allá de la gobernanza en general de estos procesos, la parte ya del análisis de riesgo, las métricas, de dónde tenemos métricas, cómo nosotros podemos realmente calibrar de manera adecuada, desarrollar modelos adecuados de riesgos, métricas significativas. Todo esto también hay que implementar para complementar estas normas de gobernanza. Muy importante para poder tomar decisiones informadas y, por supuesto, que sean efectivas, eficaces y rentables. En este contexto, la evaluación de impacto del tratamiento, en cambio, viene a ser un tipo de gestión de riesgos directamente enfocado en la privacidad, en la protección de datos de los titulares de los datos de las personas. En este contexto, hay causales para realizar una evaluación del tratamiento, por ejemplo, si se trata de datos sensibles, si son datos a gran escala, entre otras. Pero ya en la práctica, nosotros, para poder tomar esta decisión, si nosotros tenemos o no que hacer una evaluación de impacto, necesitamos realizar una gestión de riesgos también. Necesitamos tener una idea de qué es lo que estamos manejando, cuáles son esos activos, en este caso los datos personales como tal, cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades y las probables consecuencias. Además, recordemos que la evaluación de impacto está compuesta por una descripción de las actividades de tratamiento, pero también, por supuesto, por una identificación, análisis y una evaluación del riesgo. Solo así podemos tomar decisiones informadas. Es importante también recalcar que el término apropiado es assessment, risk assessment en inglés, que involucra, que incluye la identificación, el análisis y la evaluación. Entonces, hay algunas palabras que vienen del inglés que no tienen una traducción literal. Dentro de este contexto, pues hay muchos métodos que podemos utilizar, pero siempre tratar de tener lo que se conoce un racional, es decir, ¿por qué nosotros ponemos, por ejemplo, de un riesgo del 0 al 100%, por qué ponemos 90%? O hablando de probabilidades del 0 al 1, ¿por qué tengo 0.7 de probabilidad sobre tal escenario de riesgo, por ejemplo? Entonces, muy importante siempre esto, asesorarse, pues tener especialistas también en riesgo que puedan ayudarnos a tener modelos adecuados. No es cuestión de adivinar, de decir, a mí me parece que voy a poner un 9, voy a poner un 2. No,
hay que sustentar todo con una cultura racional. Algo más que ayuda también es, por supuesto, sistemas, en cambio, no necesariamente cuantitativos, pero también cualitativos, pero para mejorar justamente, mejorar la estimación que uno tiene sobre un riesgo determinado. Métodos como el método Delphi o el método Lenz, entre muchos otros. La besta de ambos es muy, muy efectiva, recuerden. Entonces, probabilística, métodos bayesianos, métodos frecuentistas, predicción conformal o conformal prediction, algo que está muy en auge hoy en día. Y en el ámbito del impacto, también pensar que el impacto no solamente es la sanción como tal, sino que si tenemos una sanción podemos tener también una pérdida secundaria en cuanto a lo que es reputación, que también cuesta. Otro tipo de pérdidas, por supuesto, por un incidente de seguridad, productividad, pérdida por respuesta a incidentes, pérdidas financieras por reemplazo de activos, ventaja competitiva, entre otras. Ahora, en cuanto a lo que es el régimen sancionatorio, los PDP, primeramente, pues, pensemos lo que son las medidas correctivas, es decir, una agencia de protección de datos, una agencia regulatoria o una superintendencia de protección de datos personales necesita estrategias preventivas, proactivas y correctivas. Entonces, en el ámbito proactivo, ¿cómo se puede enterar, por ejemplo, en un esquema, un entorno más bien de conformidad en riesgos, cómo puede enterarse de que, por ejemplo, una determinada empresa tiene vulnerabilidades en la aplicación web? ¿Cómo perfilar las amenazas, por ejemplo, a las que está expuesta? Todo esto, pues, es necesario tener estrategias proactivas que permitan que la superintendencia pueda, por supuesto, prevenir, es decir, encontrar un sitio con malas prácticas en seguridad y, antes de que suceda la violación de los derechos de las personas, intervenir. Entonces, dentro de ello tenemos las medidas correctivas, justamente, que pueden ser varias, como que la autoridad decide el cese del tratamiento bajo determinadas condiciones, la eliminación de datos, y en general, pues, pensemos en llamados de alerta, como decir, ok, tú tienes que mejorar tu seguridad y de pronto tienes un plazo determinado para hacerlo, plazo determinado. En cuanto a lo que es ya, de alguna manera, lo reactivo, el ámbito reactivo, tenemos las infracciones administrativas, sanciones administrativas. En la LOPDP tenemos las infracciones leves y las infracciones graves, de acuerdo a ciertas causales de la infracción, causas de la infracción. Entonces, dentro de este contexto, las leves llegan a un 0.7% de la facturación anual en este caso, pues, de la institución. Mayormente eso se aplica a empresas. Cuando se trata, por ejemplo, de instituciones sin fines lucrativos, de pronto hay que implementar otro tipo de mecanismos, ¿sí? Para poder valorar realmente cuánto presupuesto manejan y cómo se puede imponer esta sanción. Y cuando se trata del sector público también, de pronto, pues, cuál es el presupuesto asignado que tiene, ¿verdad? Hay algunas estrategias que se deben tomar en cuenta aquí para esos casos muy específicos. En todo caso, las graves llegan hasta el 1% de facturación bruta anual, lo cual es, de alguna manera, bastante más bajo que el 4% del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, pero hay que tomar en cuenta porque, dependiendo, pues, de este volumen de negocios anual, nosotros podemos también calibrar cuánto podría sancionar. Nos dan unos buenos límites para hacer nuestra gestión de riesgos. ¿Qué más tenemos que considerar ahí? Por supuesto, lo que es las sanciones. Bueno, más bien, dentro de las sanciones, ¿cómo se calibran las sanciones? Primeramente, pues ya lo dije, lo que es el volumen de negocios anual, la facturación anual, pero también la autoridad toma en cuenta lo que es la categoría de la infracción para poner en estas dos categorías que ya he hablado, pues, infracciones leves o infracciones graves, y también, en tercer lugar, lo que es la seriedad de la infracción. Entonces, hay varios parámetros. El reglamento trae, pues, algunos de ellos, yo diría no tan extensivos como el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, me refiero al reglamento, a la ley ecuatoriana, primeramente. Entonces, a la final, pues, algunos ejemplos son el impacto que tienen, por ejemplo, cuántas personas han sido afectadas por ello, cuál es la duración de la violación, pero también hay una serie de agravantes y atenuantes. Por ejemplo, el caso de reincidencia, estamos hablando, pues, de un agravante. En el caso de no cooperar con la autoridad de protección de datos, es un agravante también, que puede ser un atenuante también, siempre si uno coopera.
Si son datos sensibles, es un agravante. O sea, me refiero a datos, por ejemplo, relativos a la salud, menores de edad, entre otros, lesión política, por ejemplo. Bueno, en general esto. Entonces, esa es pues una visión de lo que es el régimen sancionatorio. Muchísimas gracias.